se fue. Buenas, en la tarde de hoy hablaremos sobre la religión budista. Nuestro equipo está conformado por Juan Pablo Castrillón, Daniel Andrés Grisales, Jorge Andrés Moreno, Juan Pablo Ángel y Jason Camilo Peña. Este video será editado por una serie de imágenes, en las cuales cada uno de los integrantes de este grupo relatará sobre las partes más importantes de esta religión, tales como. Bueno, comenzaremos a hablar sobre qué es el budismo, su historia desde su comienzo hasta donde está en la actualidad. Haremos referencia sobre su pensamiento, su ética, sus deidades y sus cultos. También haremos referencia sobre su fundador, que es llamado Gautama Buddha, o más conocido en todo el mundo y por sus seguidores como Buda. También hablaremos de las iglesias más importantes, lo que hacen en sus ritos y toda su ética. Al finalizar el video, cada uno de nosotros presentará una serie de conclusiones que tratarán sobre lo que aprendimos, sobre todo lo que aprendimos al realizar este video. A continuación les presentaremos el video. El budismo es una religión no teísta perteneciente a la familia dármica y, según la filosofía hinduista védica, de tipo nástica. El budismo ha evolucionado en la historia hasta adquirir la gran diversidad actual de escuelas y prácticas. Ha habido ciertas dificultades para definir el budismo en Occidente. Historia. El budismo se desarrolló a partir de las enseñanzas difundidas por su fundador Siddhartha Gautama, alrededor del siglo V a.C., en el noreste de la India. Inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en la India, en el siglo III a.C. En este siglo, el emperador indio Asoka lo hace religión oficial de su enorme imperio, mandando embajadas de monjes budistas a todo el mundo conocido entonces. No será hasta el siglo VII después de Cristo cuando iniciara su declive en su tierra de origen, aunque para entonces ya se habrá expandido a muchos territorios. En el siglo XIII había llegado a su casi completa desaparición de la India, pero se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático. El budismo ha ayudado a la difusión del lenguaje y la adopción de valores humanistas y universalistas. Es una filosofía importante en Asia, donde se encuentra presente en la totalidad de sus países. Desde el siglo pasado se ha expandido también por el resto del mundo, al carecer de una deidad suprema, pero mostrar a la vez su carácter sálvico y universalista. Ha sido descrita también como fenómeno transcultural, filosofía o método de transformación. El budismo es en número de seguidores una de las grandes religiones del planeta. Contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han ido clasificando en el budismo Theravada, Mahayana y Vajrayana. Buda Gautama. Hay certeza histórica y científica sobre la existencia de Buda Gautama, originalmente llamado Siddhartha Gautama y conocido después también como Sakyamuni Tagana. Se sabe que provenía en la segunda casta hindú, la Kshatriya, compuesta de guerreros y nobles. No obstante, algunos estudios como Andreu Barriu afirman que no es posible saber con exactitud si era un príncipe o un noble. La vida y enseñanzas de Gautama se transmiten de manera oral hasta la primera compilación escrita del budismo, llamada Kanolpali, donde los hechos de su vida aparecen de manera dispersa, pero no existirá una compilación biográfica completa hasta bastantes siglos después, donde la más conocida del maestro y erudito indio Abhaghosa, que vivió en el siglo I de la era. Los relatos sobre la vida de Siddhartha están mezclados con mito, leyenda y simbolismo. Más allá de su simple interés biográfico, estas historias son vistas como una guía para su vida, de sus seguidores, en que los diferentes episodios de clave constituyen metáforas de los procesos de crisis y búsqueda espiritual del ser humano. Además de la recopilación sobre su vida, Siddhartha, existen también relatos sobre sus vidas previas llamadas jatakas. En estos relatos Buda aparece como un bodhisattva,
alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vías en el camino hacia la nirvana. Según la tradición, los 4 encuentros fueron una de las primeras contemplaciones de Siddhartha. A pesar de las precauciones de su padre, alcanzó a salir del palacio en unas 4 ocasiones, en las que vio por primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y por último a una cesta, realidades que desconocía personalmente. A los 29 años, después de contemplar los 4 encuentros, decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. A esta decisión se le llama la Gran Renuncia. Se unió al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los Ramanas, vagabundos religiosos mendicantes. Renunció a todos sus bienes, herencia y su posición social para seguir prácticas religiosas y ascéticas. El budismo en el mundo. Tradiciones y escuelas budistas. El budismo en el mundo está organizado con una jerarquía vertical. La autoridad religiosa se basa en los textos sagrados, los sutras, literalmente discursos. Además de eso, hay una numerosa materia de interpretación en el que contribuyen maestros y personajes a través de la historia que los han comentado y analizado. La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo. En algunas escuelas, las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distintos papeles dependiendo de las 2 grandes ramas, Theravada, escuela de los ancianos, y Mahayana, gran vehículo. En el budismo Mahayana, la vida laica se considera tan útil para alcanzar el nirvana como la vida monástica, mientras que en el Theravada se da un énfasis en la vida monástica. Otra clasificación muy común en identificar a una tercera rama, el Vajrayana o tránsico, en el que se puede considerar una parte o una división del Mahayana. Fundamentos budistas, también llamado el Dharma, en sánscrito significa soporte, apoyo, lo que mantiene la ley de la verdad, la auténtica naturaleza de la realidad, el camino. Los fundamentos budistas son la base de las enseñanzas del budismo. A pesar de una enorme variedad de las prácticas y manifestaciones, las escuelas budistas comparten principios filosóficos comunes, el estudio más profundo y la práctica más intensa. Solía limitarse en Oriente a las órdenes monásticas. Tiene un énfasis en la vida monástica, en el detrimento de la vida laica. Las otras corrientes desarrollan y elaboran sobre determinados aspectos del budismo original de la India. Todos los elementos de las enseñanzas filosóficas fundamentales se caracterizan por estar estrechamente interrelacionados y contenidos en otros, por la que para alcanzar su entendimiento se necesita una visión holística de su conjunto. Además, se suele subrayar el hecho de que todas las enseñanzas son solo una manera de apuntar, guiar o señalar hacia el Dharma, pero del cual debe darse cuenta el mismo practicante. El Dharma solo puede ser experimentado o descubierto de manera directa a través de una disciplinada investigación y práctica personal. Las 4 nobles verdades. Según el budismo, las 4 nobles verdades son: la vida incluye durna, sufrimiento, insatisfacción y descontento. Permanecer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena es sufrimiento, así como la lamentación, el dolor y la desesperación.
El origen del sufrimiento es el trasna, anhelo, deseo, literalmente sed. El sufrimiento se origina en el ansia que causa los deseos, los sentidos y el placer sensual, buscando la satisfacción ahora aquí y después allí. El ansia de llegar a ser, el ansia de nacer y de nuevo, y el ansia de ser aniquilado. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El sufrimiento se extingue en el abandono del ansia de placeres sensuales, de llegar a ser y de aniquilación, y con las ausencias de pasión. El noble camino es el método para extinguir al sufrimiento. El budismo prescribe un método o camino con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la mente y el corazón, por medio de meditación, atención y la plena conciencia del presente, de manera continua. Las tres características de la existencia, las tres marcas, los tres sellos, las tres realidades. Esta enseñanza fundamental del budismo explica la naturaleza de los fenómenos del mundo percibido, los cuales poseen tres características universales. Primero, anitya, impermanencia; anatman, inexistencia de un ego permanente; dukkha, sufrimiento, descontento o satisfacción; karma, causa y efecto. Causalidad, ley de causa y efecto, acción intencional o volición, semilla condicionalmente. Según el budismo, toda acción intencionada, karma, crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias son proclives, o lo que se llama maduración o fruto. El karma, en aplicación a la doctrina budista, se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento. Por tanto, los movimientos ajenos a la volición o la intencionalidad, como ocurre en el caso de actos reflejos, son neutros kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento de la voluntad es karma, aunque no sea consciente. El bien y mal, karma, se distinguen de acuerdo a la raíz de las acciones. En el Cucuravatika Sutta, Buda clasifica el karma en 4 grupos. Primero, oscuro con resultado oscuro. 2, brillante con resultado brillante. 3, oscuro y brillante con un resultado oscuro y brillante. 4, ni oscuro ni brillante con un resultado ni oscuro ni brillante. Nirvana, el despertar, la iluminación. Buda Gautama afirma que es posible el cese definitivo del círculo de la originación dependiente y el renacimiento. La meta de la práctica budista es, por tanto, el de despertar del samsara para experimentar la verdadera naturaleza de la existencia y la vida. Este esquema de realidad se expresa en las enseñanzas por medio de las 4 nobles verdades, las 3 marcas de la existencia, la originación dependiente y el renacimiento, explicadas anteriormente. Alcanzar este estado de liberación implica, por tanto, vivir una nueva experiencia sobre la naturaleza de la vida, de la muerte y del mundo que nos rodea. A las personas que no hayan alcanzado este estado aún, solo se les puede proporcionar definiciones, analogías y comparaciones imperfectas e indirectas sobre este estado. El nirvana se describe principalmente por lo que no es, no nacido, no originado, no creado, no compuesto. Sin embargo, no se debe confundir ni con la aniquilación o aislamiento del individuo, ni con un nihilismo. Como la experiencia del nirvana no es descriptible de manera clara con el lenguaje, y por lo tanto no es fácil de comunicar. Lo único que se puede dar es una indicación del camino a seguir para obtenerla. Las 4 nobles verdades.
Epali, Katari, Ariya Sakani. Tras el despertar de Buda Gautama, el primer discurso, sutra, que dio fue a sus antiguos compañeros de meditación en lo que se conoce como la puesta en marcha de la rueda del Dharma, Dhammacappavatthana. En este primer discurso, Buda Gautama establece las bases para la comprensión de la realidad, del sufrimiento y su cese. Estas bases se conocen como los 4 nobles verdades, las cuales constatan la existencia de lo que en el budismo se llama dukkha, una angustia de la naturaleza existencial. Dukkha, el sufrimiento, existe. La vida es imperfecta, la insatisfacción y el sufrimiento existen y son universales. Este es el punto de partida de la práctica budista. Esta verdad contiene las enseñanzas sobre las 3 marcas de la existencia. La causa de dukkha es trasna, el sánscrito, el deseo, el querer, el anhelo y la sed. El origen, la causa raíz, el dukkha es el anhelo, el ansia o la sed trasna. De cualquier situación o condición placentera, creemos que algún acto, logro, objeto, persona o entorno nos llevarán a la satisfacción permanente del yo cuanto el yo. Si en sí no es más que una fabricación impermanente de la mente, y de ahí que el origen del anhelo sea la ilusión o la ignorancia, avidya, en la vida samsárica. Los seres samsáricos no comprenden la manera y forma en la que realmente funciona el karma. Esta verdad contiene la explicación del sufrimiento condenado. Existe un cese de dukkha. Según el budismo, a través del aprendizaje y la observación de los procesos considerados como ignorantes y alimentados por los 3 juegos, se empieza a crear la base para lograr su cese, la forma de que la insatisfactoriedad de la vida cese es la de enfrentarnos de manera directa a dukkha y trasna, su causa. Al enfrentarnos a la realidad, la entendemos como realmente es. Sabemos las causas del sufrimiento y cómo hacer para que no surjan. Esta verdad contiene la enseñanza sobre nuestra capacidad de llegar a nirvana. Existe un noble camino para lograr este cese, el método y la disciplina para eliminar la ignorancia, el anhelo y finalmente dukkha es el camino de la sabiduría, la ética y la meditación, expuesto de manera detallada en el noble camino. La práctica budista, noble camino óctuple. El noble camino en sánscrito, Arya Ashtanga Marga, tiene 8 aspectos: prajna, sabiduría; samyak drishti, visión o comprensión correcta; samyak sankalpa, pensamiento o intención correcta; sila, conducta ética; samyak vak, habla correcta; samyak karmanta, acción correcta; samyak ajiva, medio de vida correcto; samadhi, disciplina mental o cultivo meditativo; samyak vayanama, esfuerzo o diligencia correcta; samyak smriti, conciencia del presente o atención correcta; samyak samadhi, concentración o meditación correcta. Ética budista. La ética budista se fundamenta en los principios de Ahimsa, no ocasionar daño, y el camino medio, moderación, no reprimir ni tampoco aferrarse a nada. Según las enseñanzas budistas, los principios éticos están determinados por el hecho de si alguna acción cualquiera podría tener en consecuencia un dañina o perjudicial, para uno mismo o para los otros. En el budismo se utiliza la expresión de mente hábil, que es aquella que evita todas las acciones propensas a causar sufrimiento o remordimiento. El esfuerzo y la intención empleadas determina el karma de la acción. A diferencia de una regla impuesta por la autoridad, un precepto es una base o guía ética personal. La ética budista se basa en los 5 preceptos. Primero, respetar la vida. Segundo, evitar tomar lo que no es dado. Tercero, mantener una conducta sexual correcta. Cuarto, hablar de manera correcta, no mentira. Quinta, evitar tomar intoxicaciones que alteren negativamente la mente. Los monjes o las monjas budistas por su parte siguen más de 200 normas de disciplina discretas en el detalle en el Vijnana Pitaka. Algunos monjes y monjas budistas no tienen que seguir el voto de castidad ni pobreza. Pueden casarse y trabajar. La meditación budista. La meditación budista o el samadhi o bhagana es una práctica budista por excelencia. El significado del término es cultivo de la mente. Es por tanto una actividad que supone determinada disposición para que el practicante se sitúe en realidad y aumentar su comprensión y sabiduría.
que son esenciales para la realización de dukkha. Hay muchas y varias técnicas de meditación budista, dependiendo de cada tradición y escuela. Si bien todas se basan en dos componentes llamados samatha, calma mental o tranquilidad, y el vipassana, conocimiento directo, intuición. En el núcleo central de toda meditación budista hay una observación tranquila y atenta tanto de los propios procesos mentales como de los fenómenos de la vida. La meditación budista se basa en el samadhi, necesario para la realización del nirvana en el budismo. Se explican las diferentes etapas de meditación o jhanas que se experimentan en el progreso hacia la nirvana. A partir de una base común a lo largo de la historia, las diferentes tradiciones budistas elaboran sus propias técnicas de meditación, dependiendo de su propia evolución histórica e influencias culturales. En todas tradiciones hay afinidad de técnicas invariantes meditativas, pero el basarse en los mismos fundamentos son similares. Lo característico de los sistemas de meditación budista en las siguientes tradiciones es el objetivo de alcanzar el nirvana, las tres joyas, el tiranta. Todo budista toma refugio en las tres joyas, los tres refugios o los tres tesoros, siendo este acto lo que lo define como tal. Este refugio viene a significar de una vez la persona ha comprendido o la liberación de subyace en el camino del Dharma. Tomará refugio mientras dure su vida en, primero, Buda, naturaleza Bodhi, nirvana o despertar. Segundo, Dharma, el budismo, la enseñanza de los budas. Tercero, Sangha, la comunidad de los budistas. En muchas escuelas budistas existe algún tipo de ceremonia oficiada por un monje o maestro que ofrece la toma de refugio en las tres joyas. Eso es una manifestación pública del compromiso, pero no es algo indispensable. La persona puede por ella misma tomar refugio con sinceridad y es suficiente para considerar que Durante el recorrido han tomado refugio nos dimos cuenta que el en budismo es una de las primeras áreas del mundo, también la religión más predominante en la India. Y es esta interesante motiva que les saber que explican esa la científica devoción histórica a deidades a que menudo de las jamás existió, conocida personas por que como estudian Buda. la meditación budista. También descubrimos que el budismo se divide en dos grandes ramas, el Theravada, que es la escuela de los ancianos, y el Rama, que es el gran vehículo. También aprendimos que los budistas tienen creencias tales como el karma que significa causa-efecto, se divide en 4 partes. Esas determinan si cada uno se merecía un beneficio o una maldición en un futuro cercano. También logramos saber que la práctica del budismo es la meditación y que su significado es el cultivo de la mente. Esta actividad supone determinada exposición para que el practicante se sitúe en la realidad y así aumente su comprensión y sabiduría, que son esenciales para la erradicación del dukkha, que sería el cielo para los budistas. En el transcurso de este video también podemos deducir que ellos poseen unos libros donde tienen todos los pensamientos de Buda. También aprendimos que ellos tienen algo llamado las tres joyas, que lo consideran como un refugio. Este refugio viene a significar que cuando ya una persona ha comprendido todo lo relacionado sobre la liberación de su espíritu, toma como refugio esto que se llama las tres joyas.